Soy Eli, de nuevo aquí saludándote con un tema de química. Y para dar inicio a vamos a hablar acerca de lo que es las rupturas. Pues sí, como tal, como lo escuchaste, rupturas, ¿sí? ¿A quién no le ha ocurrido que algo se le ha quebrado o ha roto con alguien y de momento quisiera enmendar esta situación, ¿cierto? Pues algo muy similar ocurre en química. Vamos a tener algunas estructuras, algunos compuestos en los cuales se puede presentar este tipo de separación. Y podemos ver que existen distintos tipos de rupturas y así como algo se puede romper, también algo se puede enlazar, ¿sí? Después de esto, pues obviamente vamos a identificar que también se logran los enlaces químicos. De aquí la importancia de este tema. Cuyo objetivo o propósito es que puedas identificar las dos posibilidades que ocurre o que se genera cuando dentro de una estructura química existe una situación de ruptura, qué tipos de ruptura hay y también esos tipos de ruptura, qué enlaces nos pueden generar. Vamos a dar inicio con este tema. Pues bien, cuando nosotros hablamos de enlaces, estamos hablando que los elementos o compuestos van a tener cierta circunstancia en la cual va a haber una transferencia o una pérdida o bien compartir electrones. A eso se refiere el término de lo que sería la situación de los enlaces químicos, ¿sale? Entonces, por ello sabemos que hay enlaces de tipo covalente, que se refieren al compartir, de tipo iónico, que se refieren a que alguien se queda los electrones y alguien los pierde, o bien de tipo metálico, en donde varios elementos metálicos, varios metales se unen habitualmente para mejorar características, ¿sale? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Cuando hablamos de este tipo de energía, va a suceder lo siguiente. Aquí, por ejemplo, estamos observando, tenemos un átomo, mejor dicho, una molécula diatómica de oxígeno. Hay que recordar que hay elementos que habitualmente en la naturaleza no los vas a encontrar solos, habitualmente lo vas a encontrar en pares, o bien puede tener ahí otra circunstancia. Por ejemplo, seguramente ya recordarás este asunto, ¿sí? Este es el oxígeno habitual, no le gusta andar solo, entonces pues siempre anda acompañado, ¿sale? Entonces el oxígeno es una partícula diatómica y seguramente lo identificas porque por ahí tenemos una capita de ello en la atmósfera, es el ozono, ¿sale? Entonces a eso se refiere este asunto. Hay elementos que no los vas a encontrar en la naturaleza de uno por uno, va a haber conjuntos o va a haber circunstancias en las cuales tengas que considerar cómo es su comportamiento. Lo mismo ocurre con el cloro, que habitualmente es gaseoso, pues estamos diciendo que tiene dos átomos. ¿Qué va a ocurrir? Voy a tener hidrógeno gaseoso, le agrego cloro gaseoso y se obtiene dos moléculas de cloruro de hidrógeno. Aquí es importante que puedas visualizar este asunto. Si en dado caso yo tuviese en lugar de estado gaseoso, si yo estuviese estado acuoso, no estaríamos hablando del cloruro de hidrógeno, estaríamos hablando del ácido clorhídrico. Atención, no te confundas, va a haber algunas reacciones químicas en donde el estado de agregación te lo diga todo. Aquí me está diciendo que es gaseoso, entonces digo que es cloruro de hidrógeno, ¿sí? ¿Qué ocurrió? Pues se generaron a través de enlaces, a través de cargas se generaron lo que es un nuevo elemento. Entonces aquí estamos hablando de que se formaron enlaces. ¿Qué tipo de enlace se formó? Vamos a analizar. Si yo estoy hablando que es un tipo de enlace, voy a decir que en este caso tenemos que la carga del hidrógeno, ya sabemos que como está en primer lugar, es positiva y la carga del cloro es negativa, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? El hidrógeno tiene un electrón, el cloro le hace falta un electrón, entonces por diferencia de electronegatividad, el cloro le quita su electrón al hidrógeno. ¿Y qué va a ocurrir? En este caso tendríamos esta circunstancia. Vamos a analizar cómo a través de las estructuras vamos a decir lo siguiente. Tenemos al hidrógeno con su electrón de valencia y después tenemos al cloro con sus 7 electrones de valencia. Vean la distinción, uno tiene una, el otro tiene 7. ¿Qué va a ocurrir? Pues aquí se genera la formación de un enlace. A esto le llamamos enlace químico. Y este enlace químico, ya decíamos, tiene distintas circunstancias. O se transfiere un electrón o bien se comparten electrones. En este caso, ¿qué está ocurriendo? Pues los dos logran su estabilidad. El hidrógeno junta 2, cumple con regla del dueto, y el
cloro junta los 8, porque aquí tiene 6, 7 con el suyo, 8 con el que le está prestando el hidrógeno, ¿sale? Entonces ahí se formó un enlace. Aquí nos menciona ruptura de los enlaces, esto requiere un consumo muy sustancial de energía. Cuando se presenta un fenómeno, una situación de un proceso en el cual se va a romper algún enlace, estamos hablando que se está consumiendo energía. Aquí, por ejemplo, tenemos un enlace el cual sería covalente puro. ¿Por qué sé que es un enlace covalente puro? Pues muy fácil. Sé que es covalente puro porque la diferencia de electronegatividad va a ser 0. Electronegatividad va a ser 0. ¿Por qué razón? Porque obviamente tengo al mismo elemento, se está generando un enlace entre ellos, ese enlace tiene la misma cantidad de lo que sería electronegatividad, 2.1 menos 2.1 me va a dar 0. Al tener la misma diferencia y darme por resultado un 0, pues decimos que es un tipo covalente, es un enlace covalente puro, ¿sale? Ahora, me menciona que lo mismo ocurre con el cloro-cloro. Hay un enlace que se generó, por eso es que está aquí de origen diatómico, y ese enlace es prácticamente similar al anterior del hidrógeno-hidrógeno. Cuando hacemos un enlace entre dos elementos de la misma naturaleza o bien con el mismo valor de electronegatividad, estoy generando un enlace covalente puro, ¿sale? Ahora, formación de enlaces, cuando se forman los enlaces, aquí va a haber, en lugar de un consumo, una liberación de energía. Son procesos, en este caso opuestos. ¿Qué va a suceder? Mientras en una consumo, aquí decimos que consumimos, en la otra libero, ¿sale? ¿Qué va a suceder? ¿Qué tipo de enlaces me liberaría energía? Pues si tengo el enlace hidrógeno-yodo, voy a decir que se va a presentar ahí una situación en la cual sea similar con el asunto del cloro, pero ahora es el yodo. En dado caso que se presente una ruptura o un enlace, cuando se presenta un enlace, ¿qué va a suceder? Pues vamos a generar o vamos a liberar energía al ambiente. Esta es mediante la formación. Atención a ello para que no te confundas. Cuando formo enlaces, libero energía. Y cuando se rompen enlaces, se consume energía, ¿sale? Entonces, atención a ello porque de esta forma trabaja el asunto de lo que es la formación y ruptura de enlaces. Muy bien, vamos a ver. Ahora, tengo dos circunstancias en las cuales se puede presentar esta ruptura. ¿Qué circunstancias o qué tipos de ruptura se puede presentar? Puedo tener una ruptura heterolítica. Recordemos entonces que vamos a hacer ahí uso de lo que son los prefijos para entender un poquito la circunstancia. Es importante que tú te aprendas o que rescates algunos prefijos que son de uso general. No solamente participan en esta ciencia, participan en varias. El prefijo hetero significa diferente, ¿sale? Entonces, si te aprendes eso, seguramente va a haber muchas palabras a las que les encuentre sentido porque lo utilizamos bastante. En este tipo de ruptura, ¿qué va a suceder? Existe energía, se presenta un proceso en el cual lo que se va a hacer es disociar el enlace. Ese enlace químico se va a separar. Por esa razón es una ruptura. Los enlaces se desintegran de tal forma que se pueda generar lo siguiente, en el caso de la heterolítica. En la heterólisis vamos a requerir mucha energía, se va a requerir una energía adicional, pero atención aquí, lo que se va a ocasionar es la separación de estos compuestos y se va a generar iones, ¿sale? Entonces, ¿qué va a ocurrir aquí? En este caso, por ejemplo, tengo la representación pues analítica, tengo un enlace entre dos elementos. ¿Qué ocurre? Cuando ese enlace entre los dos elementos se rompe, ¿qué va a suceder? Este perdió un electrón, por eso se queda con carga positiva. Este perdió el electrón. Por obvias razones, el electrón que perdió el primer elemento, se lo quedó el elemento que actúa en segunda posición, ¿cierto? Por eso se presenta lo que son los iones, ¿cierto? Tenemos la presencia de lo que serían moléculas con carga. Esta situación de los iones, en este caso el catión, recordemos que el positivo es el catión, y también se formaría un anión,
¿sí? Entonces, no te olvides de ello porque ese es el fundamento para establecer los enlaces químicos y el tipo de compuesto. Muy bien, entonces, esta es la heterolítica. Vamos a ver cómo se puede presentar una heterolítica. Vamos a ver, si nosotros hablamos de una ruptura heterolítica, vamos a buscar la heterolítica, aquí está. Vamos a realizar un ejemplo. Imagínate que tenemos, vamos a hacerlo visual con la química orgánica para que puedas identificar de mejor manera ese enlace. Vamos a imaginar que tienes dos átomos de carbono y como es un hidrocarburo, vas a llenar los enlaces con el hidrógeno. Recuerda que cuando se presenta en química el encuentro de dos electrones se convierte en un enlace. Por esa razón, cuando hacemos las estructuras, tú recordarás que hacíamos esto, el hidrógeno esto y en el carbono esto, ¿cierto? Pues ahora como tenemos un electrón del oxígeno y un electrón del carbono, estos se convierten en lo que es un enlace. Por esa razón se reemplazan con una especie de guiones que son enlaces, lo que son los dos electrones, ¿sale? Entonces, atención a ello. En cada posición tenemos lo mismo. Vamos a tener la presencia del electrón del hidrógeno y del electrón del carbono. Ahora, ¿qué va a suceder? Si a esto yo le agrego un elemento, vamos a imaginar que va a participar el cloro. Aquí los halógenos son muy peculiares o son a veces bastante participativos con las cadenas de hidrocarburos. Entonces, ¿cómo se llamaría este compuesto? Pues recordemos, es un alcano, es un hidrocarburo alifático de enlace simple, entonces como tiene dos carbonos, voy a decir que se llama etano, ¿cierto? En este caso va a ser el etano. Etano. Sin embargo, debo de colocar quien se le adhiere. A eso le llamamos resto alquilo, también le podemos decir un radical, puede ser una situación en donde se está agregando dentro de una estructura de química orgánica, se agrega otro elemento, ¿sale? Proceso de halogenización. En este caso el cloro se adhiere a la cadena, entonces se va a llamar, vamos a hacer el conteo de aquí. Este sería mi carbono 1 y este sería mi carbono 2, ¿sale? Entonces, como está en el 1, este compuesto se va a llamar 1-cloroetano, 1-cloroetano. Ese sería el compuesto que estamos generando. Ahora bien, atención a esto. Si nosotros estamos diciendo que es una ruptura heterolítica, ¿qué va a ocurrir? Pues esa ruptura se puede presentar aquí. ¿Y qué va a pasar en la ruptura heterolítica? Pues seguramente va a quedar de esta manera. Tenemos CH3, estructura semidesarrollada. Después tengo CH2. Atención, se rompió el enlace. ¿Qué ocurre si se rompe el enlace? Pues lo que va a ocurrir aquí, que el cloro seguramente se va a robar ese electrón del carbono, entonces va a quedar con carga negativa. ¿Qué va a suceder? Pues como le quitaron su electrón, aquí va a quedar con carga positiva. ¿Sí se ve esta situación? Entonces se presentan radicales que quedan libres. ¿Por qué razón? Porque en este caso el cloro se lleva la carga negativa, se queda el electrón, entonces este queda liberado con una carga positiva. Perdió un electrón en el tránsito de esa ruptura de enlace. A eso le llamamos, en este caso sería la ruptura heterolítica. En este caso alguien se lleva el electrón, alguien queda con polaridad y tenemos lo que es la presencia de iones. Hasta aquí mi participación. Más adelante veremos qué pasa cuando sí se reparten las cargas de forma correcta.